Muy buenas, en esta oportunidad les estaré hablando de el tema fórmulas básicas en Excel, pues que forma parte de lo que generalmente se trabaja, ¿verdad? En este programa. Tenemos una descripción general de fórmulas, ¿verdad? Dice que las fórmulas son ecuaciones que efectúan cálculos con los valores de la hoja de cálculo. Recordemos de que, ¿verdad? La hoja de cálculo, los valores de que se conservan en una hoja, esos valores están en las celdas. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Entonces, como dice acá, ¿verdad? Las fórmulas, pues, son ecuaciones que a la larga, dentro de sus características más importantes que tienen, es que, por ejemplo, una fórmula se puede adaptar a lo que en algún momento dado se puede requerir, y eso en la práctica luego se puede ver con mayor detenimiento, ¿verdad? Bueno, aquí hay una pequeña fórmula, hay cosas muy importantes, ¿verdad? Fundamental, una fórmula comienza siempre por el signo igual, y aquí tenemos un ejemplo: signo igual, 5 más 2 por 3. ¿Ok? Una fórmula puede contener los siguientes elementos: funciones, referencias, operadores y constantes. Aquí tenemos, por ejemplo, las partes de una fórmula. Eventualmente puede ser que incluya las funciones, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos la opción de pi, que es una función de Excel, ¿verdad? Y hay un montón de funciones, de hecho, que es un tema que más adelante lo estaré tocando, ¿verdad? El de funciones básicas de Excel. Luego tenemos lo que son las referencias. En este caso hice A2. Cuando hice referencias, ¿verdad? Yo generalmente lo manejo o le explico en las clases. A2 para mis estudiantes, lo que contiene la celda A2. Eso es una referencia. Lo que contiene la celda 2. Las constantes, pues un número fijo, ¿verdad? Que en este caso el ejemplo sería este 2. Es un número que no cambia, el término lo dice, ¿verdad? Una constante. Y digamos, yo también lo explico, que una constante es aquel valor que lo digita directamente el usuario en una celda. En este caso, como parte de una fórmula. Entonces, es el valor que digita el usuario. Y los operadores, bueno, tenemos los operadores como suma, resta, la multiplicación que se representa por medio de un asterisco, también tenemos lo que es la potencia, y la división, que no aparece por ningún lado aquí, pero sería la barra inclinada, ¿verdad? O chip 7, esa sería la división. Bien, bueno, entonces esto serían, por decirlo así, lo esencial, ¿verdad? Lo que son las partes de una fórmula. Y pues por acá tengo un ejemplo, ¿verdad? Donde la idea es, ya les voy a explicar, realizar un cálculo. Las fórmulas tienen un múltiple de utilidades, de ahí que, por ejemplo, de una vez voy a tocar, ¿verdad?, un concepto que se utiliza mucho en lo que son la parte de las fórmulas. Pero bueno, aquí lo primordial es que vamos a identificar ciertos elementos que son fundamentales para la explicación. Primero, voy a identificar o señalar lo que es una tabla, ¿verdad? Una tabla de datos en Excel. Una tabla de datos, y lo voy a marcar por acá. Esto es una tabla de datos hasta aquí. Desde la 6 hasta la 9 y desde la A hasta la H. Una tabla de datos en Excel se identifica primordialmente porque es rectangular. Es decir, estos dos elementos que están aquí ya no pertenecen a la tabla, como pueden ver, porque, como les decía, una tabla es rectangular. Otra característica importante de una tabla en Excel es que posee por lo general
rótulos de tabla, en rótulos encabezados. Rótulos se llama rótulos, se les puede llamar encabezados. O títulos de una tabla, cualquiera de los tres, ¿verdad? Pero se conoce mucho como encabezados de tabla. Ok, bueno, entonces dicho esto, vamos a ir haciendo la operación. Dice que toda fórmula comienza por el signo igual. Bueno, vamos a hacer una pequeña multiplicación donde yo tengo que averiguar el total por gaseosas. Cuando tengo 3 clientes, dice que Juan compró 8 gaseosas. Entonces, voy a decirle signo igual, voy a marcar 8, ¿verdad? Y voy a hacer la multiplicación. La multiplicación es con el asterisco. Presiono el asterisco en el teclado. Ahora bien, la cantidad de gaseosas necesito multiplicarlo por el precio para conocer cuál es el total por gaseosas. Si ustedes observan, el precio se encuentra fuera de la tabla porque lo primordial que les decía que esto es la tabla. Entonces, cuando usted selecciona una celda que necesita para realizar un cálculo y esa celda se encuentra fuera de la tabla, hay que utilizar, ¿verdad?, un principio que se llama referencia absoluta. La referencia absoluta se utiliza cuando usted tiene una celda que está fuera de la tabla pero que la necesita para hacer un cálculo. Entonces yo voy a marcar esta celda, entonces identifico plenamente que la celda está fuera de la tabla. Entonces después de que marco la celda, presiono del teclado la tecla F4, que sean las teclas F que están, ¿verdad?, siempre al principio arriba en el teclado. En el caso mío, que es una portátil, yo presiono la tecla Fn y luego presiono la tecla que dice F4 para que me pueda hacer el trabajo, porque es que con la portátil sí cambia un poquito en muchas ocasiones. La portátil mía es pequeñona, entonces ahí hay que utilizar Fn con F4 para que me pueda funcionar bien ese sistema. Pero si es una computadora de escritorio o bien tienen un teclado convencional que lo pegan a la portátil con solo presionar F4, ya me aparece que entonces es signo igual la celda B7 multiplicada por la celda E3. Al presionar la celda la tecla, perdón, F4, ustedes pueden observar que le ponen los signos de dólar. Eso significa que ya esta referencia de celda, la E3, o sea, que recuerden que la referencia según el concepto es lo que contiene la celda E3, está lista y preparada para ser utilizada según el concepto. El concepto es claro. Si ocupamos una celda que se encuentra fuera de la tabla, a presionar la celda, después de que presionamos la celda, presionamos F4. Básicamente ese es el concepto. Ahora bien, tenemos que hacer lo mismo con cada una de ellas. No, simple y sencillamente nos venimos por acá. Voy a hacer esto más grande, ¿verdad?, que lo podamos ver mejor. Simplemente me ubico por acá, en este cuadrito por acá, y le voy a dar autorrelleno. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, si yo le doy doble clic, me aparece la fórmula. Dice que B7 está multiplicado por E3. Bueno, perfecto. Eso es lo que se requería. Voy a darle doble clic a esta celda. Dice B8, o sea, la siguiente fila, María. B8, que es ese valor que tiene en el principio 5, está multiplicado por E3. ¿Ven? Igual permanece con E3. Bien, excelente. Eso es lo que se requiere. Y vamos por acá y también pasa lo mismo. Todas multiplican con E3. Eso es lo que se conoce como referencia absoluta. Esto, precisamente estamos aplicando el concepto. Si yo me ubico por acá y me voy a fórmulas y le digo que rastree dependientes, ella me va a marcar acá, interesantemente, que estas tres celdas dependen de este valor.
si yo a este valor, por ejemplo, le pongo 0, ¿verdad? Va a dar 0 puesto que es una multiplicación y todo número multiplicado por 0 es 0. Voy a quitar la flecha. Entonces, eso básicamente, a grosso modo, el principio de referencia absoluta. Bueno, si yo no lo hiciera con referencia absoluta, aquí tengo chance como también ver el ejemplo, ¿verdad? De otra forma. Digamos que yo digo, ok, yo necesito, vamos a provocar un poquito de errores ahí como para que ustedes vean, no importa. Entonces yo signo igual, toda fórmula comienza por signo igual, voy a marcar el 4. Voy a ponerle la multiplicación, porque vamos a multiplicar. Y voy a decirle que el precio de la cantidad de hamburguesas por el precio. Entonces voy a, simplemente no voy a presionar la tecla F4, voy a, así como está, voy a darle OK. Sí me hizo el cálculo, de hecho sí me hizo el cálculo, ustedes pueden ver, de 4 por 1200 de este monto que está acá, excelente. Bueno, tiene decimales, eso ahora lo voy a quitar, ahí les voy a explicar un poquito de algunos conceptos que nos están quedando por ahí. Pero ¿qué pasa? Yo no le di F4, ustedes vieron, si yo le doy aquí a auto relleno, me da este problema. Bien, entonces, como les decía, vean todos los errores que me da. ¿Por qué hace error? Porque al hacer auto relleno, ¿verdad? Así, sin darle F4, ese sí estuvo bien porque D7 lo multiplicó por E4. Pero este otro valor me da 0 porque este D8 lo está multiplicando por esa celda. La celda no tiene nada, entonces D8 por lo no tiene nada, en ese caso representa como 0, le da 0. Y este D9 está multiplicando por esa celda que tiene un texto, y ahí multiplicar un número con un texto, y lo único que puede dar es valor. Entonces, esa técnica no sirve, de hecho, queda omitida. La otra opción podría ser la siguiente: signo igual, esto por esto, por esto, y por esto. ¿Me da resultado? Correcto, sí, da resultado. Ahora, ¿cuál es el problema? Y si son 100, hay que hacerlo uno por uno. Tampoco sirve de mucho. Por eso se aplica el concepto de referencia absoluta. ¿Cuál es? Este valor que está dentro de la tabla, que no se le da F4 porque el valor está dentro de la tabla. Eso ahorita lo vamos a reforzar ahí el concepto. Lo multiplico por un valor que se encuentra fuera de la tabla. Como ese valor que está aquí, ese dato se encuentra fuera de la tabla, presiono ¿cuál tecla? Correcto, F4. Ahí está. Ya se aplicó el concepto adecuadamente. Se fijó la celda que está fuera de la tabla, un F4, y aquí, y hay auto relleno. Si quieren comprobarlo, se ubican por acá, se van a fórmulas, rastrear dependientes, y estos tres dependen de esa celda. Si le ponen 0, todo les va a dar 0, entonces exactamente eso es lo que se anda buscando. Bueno, esos detallitos ahorita los arreglamos al final. El total, bueno, yo aquí tengo el total por gaseosas y el total por hamburguesas. Al fin y al cabo, ¿cuánto es lo que va a pagar Juan? Entonces, le doy signo igual y voy a sumar este valor, lo selecciono, más este otro dato. ¿Tengo que presionar F4? No. ¿Por qué no? Porque ninguna de las celdas se encuentra fuera de la tabla. Entonces, no se presiona F4. Perfecto. Vamos aquí y voy a darle autorrelleno. Sencillo. Eso es parte de lo que de las cosas de las bondades que tiene Excel. Ahora vamos con el descuento. Dice que el descuento es de un 10%. Entonces, al total le vamos a aplicar el 10%. ¿Cómo calculamos el por ciento a un valor? Multiplicando.
usted agarra el total o el monto que usted le quiere calcular, ese 10%, y hace una multiplicación. Eso es muy importante porque en clases a veces yo le digo a la gente, calcule por ejemplo, el 15% a tal valor, y agarran el valor y lo suman. A ese valor le suman 10%, nunca les va a dar el resultado. Es una multiplicación siempre. Entonces, bueno, sin igual, aclarado eso, sin igual, selecciono total y lo voy a multiplicar, como les decía, por el 10%. Vean que aquí selecciono 10%. ¿Qué pasa? Esa celda, ¿dónde se encuentra? Fuera de la tabla. Entonces, ¿qué tengo que presionar? Antes de darle la opción aquí de check o darle intro, cualquiera de las dos. Como la celda se encuentra fuera de la tabla, presiono F4. Bueno, como les decía, en el caso de mi portátil, FN y F4. Ahí está. Ese es el principio que hay que tomar en cuenta cuando tengamos este tipo de situaciones. Simplemente aquí lo voy a dar auto relleno para no darme mala vida. Y vamos a calcular ahora sí el total a pagar. Yo les voy a sugerir algo, que si ustedes tienen poco campo en las columnas, pueden ajustar aquí, ¿lo ven? Lo que ustedes necesiten para que no les quede muy pegado y esa cuestión en ocasiones, eso es importante. O bien, también le pueden dar doble clic y ella le hace un autoajuste de celdas, ¿vieron? Eso depende de lo que ustedes quieran. De igual manera, si quieren mantenerlo así y que nada más se ajuste con, aquí yo tengo la opción de ajustar texto para que les quede un poquito más pequeño, como ustedes deseen. Total a pagar sí lo voy a hacer un poco más grande porque puede hacer que las cifras sean un poquito más grandes en su momento. No puede hacer que alguien me llegue a comprar 50 hamburguesas y entonces va a ser un cuento. Bueno, entonces el total a pagar, ¿qué sería? Yo tengo el total inicial, tengo un descuento. Cuando hablo de descuento, significa que voy a pagar menos. Entonces, signo igual, el total que iba a cancelar, menos, busco el menos, el descuento. Entonces vean que aquí estamos haciendo también una formulita. De hecho, ya eso ahorita les voy a mencionar, porque prácticamente hemos hecho varias fórmulas ya. Vamos a dar aquí, autorrelleno. Entonces, bueno, entonces en ese caso aquí hicimos una multiplicación, le damos doble clic, nos aparece la fórmula que hicimos. Aquí también hicimos una multiplicación. Por acá lo que hicimos fue una suma. Por acá hicimos una multiplicación, calculamos el 10%, ¿verdad? Que eso fue lo que hablamos ahorita. Y por acá hicimos una resta. Genial. El total recaudado, ¿qué sería? Bueno, ahí sumar estos valores por acá. ¿Cómo hago para sumar? Bueno, igual, signo igual. Presiono este primer valor más este que está por aquí más este que está por ahí. Cuando veamos funciones básicas, vamos a ver la función suma y tal vez se nos va a agilizar un poco más el proceso, pero bueno, para seguir con la línea de fórmulas, podemos hacer una suma mediante una fórmula y listo. Ya tenemos por ahí, ¿verdad? Esos resultados y como parte, por ejemplo, los principios de fórmulas básicas, considerando también lo que es la referencia absoluta. Bueno, antes de terminar el video, quería hablarles de un tema que no quiero dejar pasar y es el asunto de alinear texto. Cuando nosotros alineamos texto tenemos que considerar dos tipos de dirección de texto. Tenemos la alineación horizontal que incluye izquierdo, centro y derecha. También incluye justificado como en Word, por ejemplo, en procesador de texto. Ok, entonces yo marco los títulos. Si me piden que los entre, le doy acá. Si me piden, digamos que yo voy a hacer un poquito más alto esta fila, ¿verdad? Recuerden que los números son las filas. Si yo hago esto un poquito en la fila más alta, el texto siempre
Excel lo acomoda en principio abajo. Pero entonces, por ejemplo, yo aquí ya lo centré horizontalmente, ¿verdad? Si yo lo quiero centrar también verticalmente, es decir, de arriba hacia abajo, entonces aquí tenemos las opciones, las de arriba. Parte superior, en medio o inferior. Voy a dar aquí que lo alinee en el medio. Entonces ya me queda centrado tanto en medio como centrado, tanto verticalmente como horizontalmente. Otra cosa importante, ¿verdad? Como les decía antes, el ajuste de la celda, por ejemplo, si esto le queda muy recortado, eso por ahí, si queda muy feillo ahí, ustedes lo pueden hacer el ajuste de esta manera para que les quede de lo mejor, para que no le queden letras cortadas. Por ejemplo, voy a ver si tal vez por aquí, ve, que no quede así. Son detalles que sí les recomiendo que traten de arreglarlo, simplemente jalar un poquito por acá la celda y ya con eso ese problema se desaparece. ¿Vieron? Y con respecto a la moneda también, bueno, otra cosa importante por acá, que es algo que, por ejemplo, si yo le quiero quitar los decimales a esto, yo no quiero con decimales, aquí tenemos las opciones, esto es para aumentar decimales y esto es para quitarlo, yo le voy dando ahí y ahí los quito. Si quiero aumentarlos, pues le voy dando hasta la cantidad de decimales que me aparecen estos números acá. Eso significa que el resultado está bueno, pero que la cantidad de números es muy pequeña para el tamaño de la celda. Entonces, generalmente en esas ocasiones lo que se hace es que se hace el ancho de la celda, de la columna, se hace más grande. Igual por acá le voy a quitar los decimales. Y ya quito los decimales. ¿Qué sucede a veces con la cuestión de la moneda? Si yo tengo un formato que es de moneda, por ejemplo, yo voy a marcar esto por acá y le voy a poner que sea tipo general. Si yo le agrego un signo de moneda, pero no por medio de formato de celdas o aquí tipo de moneda, sino que yo le agrego el símbolo de moneda de colones aquí manualmente, entonces esto se va a convertir en un texto y no en un número. Los formatos de celda siempre se incluyen bajo esta modalidad aquí, moneda o número o contabilidad, que lo he visto también. O sencillamente le damos, marcamos las celdas, le damos clic derecho, formato de celdas, y en este caso buscamos en el primer apartado número la opción de moneda. Ahora, si les aparece en vez del símbolo de moneda de colones, les aparece por ejemplo dólares, acá donde dice símbolo tienen que buscar donde diga buscar Costa Rica, español Costa Rica, para que desaparezca, porque el detalle es que nosotros manejamos moneda en colones y eso es algo que, ¿verdad? Que hay que considerarlo. Español Costa Rica. Bueno, ahorita no me aparece por acá porque ya lo tengo aquí por defecto, pero en el caso que ustedes estuviera en dólares, buscan español Costa Rica y simple y sencillamente lo aplican. Aquí ven, aquí me indica también que la posición de decimales es 4, yo le voy a decir que sea 0. Entonces es algo muy importante, gente, es importante que si estamos manejando colones, vengan el símbolo respectivo. ¿Ok? Bueno, voy a darle a aceptar. Y pues sería básicamente, ¿verdad? El dato. Quiero nada más mostrarles algo antes de, ahora sí, finalizar el video. Si yo le agrego cualquier letra acá a un número, ella va a hacer esto. Voy a ponerle cualquier letra, voy a ponerle una A. Voy a darle por acá. Vean lo que pasó. Al agregarle una letra, el número que estaba alineado a la derecha pasó a la izquierda. ¿Qué significa eso? Y aquí ya dio una serie de inconsistencias. Que cuando usted a un número le agrega una letra, este texto, esta celda como tal está trabajando como un texto y no como un número. Eso pasa cuando agregamos el símbolo de moneda, así digamos, que se digita así directamente en la celda. Eso es lo que hace, transforma un número en un texto.
bueno, hasta acá sería lo de fórmulas básicas, bueno, y referencia absoluta, y algunos detallitos ahí importantes que quería pues también comunicarles. Y en el siguiente video les voy a explicar cómo configurar una hoja de un libro en Excel. Bueno, hasta el próximo video. Pura vida.